Uno de los versículos más conocidos de la Biblia está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, que dice: examinadlo todo, retened lo bueno. De eso vamos a hablar en este programa. Una de nuestras responsabilidades como creyentes es no solamente escuchar y aprender, sino que también escudriñar bien lo que aprendemos, estudiarlo bien, repasarlo y ver si es cierto o no. Eso es lo que nos decía la palabra. Así que es nuestra responsabilidad estudiar y escudriñar bien la palabra, examinar bien. Y hoy vamos a tener este programa que se llama Cómo examinarlo todo. Y vamos a dar algunas pruebas en esta parte de cómo examinarlo todo. Hola Juan, ¿cómo estás? Shalom Joshua, muy bien. Hola Caleb, ¿cómo estás? Todo bien, Joshua. Vamos a hablar de la prueba número 1, ¿sí? La prueba de la palabra de Elohim o Dios está en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13 dice cómo identificar a un falso profeta. Y por más que ese profeta haga señales, milagros o haga descender fuego del cielo, si ese profeta te aparta de la palabra de Elohim, entonces es un profeta falso. Así que es muy claro eso. Pueden repasar Deuteronomio capítulo 13 y entender y comprender cómo identificar a un falso profeta. Ahora vamos a ir a la prueba número 2. Sí, la prueba número 2 es sobre la contradicción, identificación y eliminación. A veces cuando leemos las escrituras llegamos a pasajes que aparentemente se contradicen, y cuando ocurre esto no tenemos que pasar por desapercibido o considerarlos como simplemente tensiones bíblicas. Por ejemplo, cuando el autor de la carta a los Hebreos nos menciona que la Torá de Elohim ha sido perfeccionada, podemos llegar a alguna contradicción cuando la Torá ya ha sido perfeccionada en Salmos 19:7. Por lo tanto, es como que algo que ya fue declarado perfecto no puede hacerse mejor otra vez. Entonces, aquí en este punto hay que examinar bien a qué se estaba refiriendo en el autor de Hebreos. De igual manera, no podemos tener a Pablo declarando que la Torá de Elohim es esclavitud, cuando el autor de Salmos 119 declara que la Torá de Elohim es perfecta, y eso lo podemos leer en Salmos 119, 44 al 45, que dice: seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Entonces, cuando escudriñamos las escrituras, tenemos que asegurarnos de lo que estamos leyendo no se contraiga con ningún pasaje de la Biblia. Porque ¿qué pasa? Hay algunos que, por ejemplo, cuando en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento se contradicen palabras con la Torah, entonces simplemente lo dejan pasar, y eso es justamente lo que no debemos hacer, porque la Biblia, como lo mencionan Salmos, es justa, es perfecta. Entonces, si es perfecta, contradicciones no van a haber. Entonces es algo que nosotros como creyentes de Elohim debemos tener en cuenta y siempre ser muy precavidos. Sí, de hecho debemos asegurarnos que nuestra teología no contenga contradicciones. Y eso me recuerda a una conversación que tuve con un pastor. Y él me mencionó Hechos 15. Me dijo: nosotros los gentiles debemos guardar solamente esas 4 cosas. Y me citó. Entonces después de un tiempo yo le dije: ¿te gustaría que alguna vez te regale morcilla? Y me dijo: sí, con mucho gusto. Y ahí yo le recordé que él me dijo que tenía que guardar solamente 4 mandamientos de Hechos 15. Y uno de ellos era no comer sangre. Y él me citó otro versículo. Me dijo: no, pero de todo lo que hay en la carnicería se puede comer. Entonces él tenía una contradicción. Sin embargo, quedó tan feliz y contento con la respuesta que me dio. Y la verdad que me causó asombro, porque era una contradicción y él era un pastor, y quedó muy contento con esa respuesta que me dio.
Así que debemos encontrar esas contradicciones, identificarlas y eliminarlas. Vamos a la prueba número 3, Caleb. La prueba número 3 dice compare los recursos. Y esto quiere decir que nos guste admitir o no, existen diferencias en Biblias, interlineales, códices y manuscritos. Esto quiere decir que no podemos quedarnos en una o dos fuentes de investigación. Siempre es bueno en recolectar más informaciones para poder estar más capacitado y poder utilizar el pensamiento crítico y ver un panorama más completo de la situación. O encontrar una respuesta para esquivar los temas difíciles. Muy bien, ahí ya tenemos las pruebas. En el próximo programa vamos a identificar influencias ocultas, también usar palabras bíblicamente. También vamos a ver la lógica sin sentido que se suele usar en los debates y también trampas griegas. Agradecemos al Ministerio 119 en el cual está basado este estudio. También a los jóvenes de la congregación Sendas Antiguas de J. Busto Saldívar por su apoyo y también a los jóvenes de la congregación Betel de San Lorenzo. Nos encontramos en el próximo programa. Muchísimas gracias.